Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver magnetismo, electromagnetismo y motores eléctricos. Cómo nosotros contamos con diferentes tipos de motores para las instalaciones eléctricas, como así también sus características y principios de funcionamiento. Espero que les guste, que lo aprovechen. Un fuerte abrazo y manos a la obra. ¿Qué es un motor eléctrico? Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias. Transforman una energía eléctrica en energía mecánica de rotación en un eje. Tienen múltiples ventajas, entre las que cabe citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento. El motor eléctrico ha reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la industria como en el transporte, las minas, el comercio o el hogar. Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un imán y un hilo, bobina, por donde hacemos circular una corriente eléctrica. Entonces, solo sería necesario una bobina, espiras con un principio y un fin, un imán y una pila para hacer pasar la corriente eléctrica por las espiras para construir un motor eléctrico. Recuerda también, se puede llamar motor electromagnético, pero expliquemos todo esto mejor desde el principio. ¿Qué es un imán? Los imanes tienen siempre dos polos, el norte y el sur. Son dos zonas del mineral en las que la atracción magnética es máxima. Además, tienen la peculiaridad de que si se enfrentan dos polos nortes o dos polos sur, se repelen mutuamente. En cambio, si se enfrenta un polo sur y un polo norte, se atraen. ¿Qué tienen en común fenómenos como el magnetismo y la electricidad? Tanto que no puede hablarse del segundo sin lo primero. Y algo más, los dos fueron descubiertos por la misma persona. Hagamos historia. Todo empezó con el señor Tales de Mileto, que era uno de los 7 sabios de la antigua Grecia por el año 600 a.C. Por un lado, Tales fue el primero en dar con la magnetita, el mineral que atrae los metales. No alcanzó a explicar del todo esta atracción magnética. Este término se denomina dado que fue encontrado en la ciudad de Magnesia de Meandro. Y otro de los descubrimientos de Mileto tuvo la ocurrencia de frotar una piedra de ámbar, que son restos fosilizados de los árboles, con una piel de animal, y vio que se atraían pequeños objetos como plumas y pajas. Esto fue el comienzo de la electricidad estática. Aquello lo denominó electrón, nombre griego que se designa al ámbar y que derivaría 1600 años más tarde, y a partir de una definición sugerida por el filósofo y médico inglés William Gilbert, en la actual lo que hoy conocemos como electricidad. Y llegamos hasta el año 1820, donde el científico danés Hans Ørsted, cuando observó con una aguja imantada colocada en la dirección paralela a un conductor eléctrico, se desviaba cuando se le hacía circular una corriente eléctrica por el conductor, demostrando así la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica, e iniciándose de este modo el estudio del electromagnetismo. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo.
Y llegamos hasta 1821, donde otro científico, Michael Faraday, realizó su primer descubrimiento sobre el electromagnetismo, al repetir el experimento de Ørsted con una aguja imantada en diversos puntos alrededor de un hilo con corriente. Dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerza circulares y concéntricas. El conjunto de estas líneas de fuerza es el campo magnético de la corriente. El experimento de Faraday es el siguiente: inducción por un imán que pasa a través de una bobina, y veía que cuando los movimientos son lentos, la inducción electromagnética o generación de corriente eléctrica es lento. En cambio, cuando un imán se mueve rápido, genera mayor corriente eléctrica. Hasta que en 1864 el científico escocés James Maxwell, donde publica una historia maestra que es una teoría dinámica del campo electromagnético, que sería la base de todo lo que hoy sabemos de electromagnetismo, uniendo todas las teorías que hasta en ese momento se conocían, y llegó a la conclusión del campo magnético. Las leyes de Maxwell están fundamentadas en el concepto de las líneas de fuerza y el campo como mecanismo para transmitir las fuerzas. Conociendo estos conceptos de magnetismo y electromagnetismo, vamos ahora a pasar a motores eléctricos. ¿Cómo funciona un motor eléctrico? Todos los motores de corriente continua, como los de corriente alterna, funcionan por inducción electromagnética, o lo que es lo mismo, un campo magnético induce o produce una fuerza rotatoria por un conductor que lleva corriente eléctrica. Aunque el principio de funcionamiento sea el mismo, las causas que producen la rotación de los motores de corriente continua y de corriente alterna no son las mismas. Por eso los estudiaremos por separados. Motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes, el estator y el rotor. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser o bien devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con una corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternamente con las escobillas fijas. Las escobillas de los motores de baja potencia se fabrican en grafito, para lo que requieren corrientes elevadas, como los motores de arranque de los vehículos, se fabrican con una aleación de grafito y metal. El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento costoso y laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores lineales, cuando ejerce tracción sobre un riel, servamotores y motor paso a paso. Además, existen motores de corriente continua sin escobillas, utilizados en aeromodelismo por su bajo par motor y su gran velocidad. El principio de funcionamiento básico de un motor de corriente continua se explica a partir del caso de una espira de material conductor inmersa en un campo magnético, a lo cual se le aplica una diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos, de forma que a través de la misma circule una corriente. Para este caso, la espira constituye el rotor del motor y los imanes que producen el campo magnético constituyen el estator. Entonces, dado que un conductor
por el que pasa una corriente eléctrica se encuentra inmerso en un campo magnético. Este experimenta una fuerza según la ley de Lorentz, donde dicha fuerza, denominada fuerza de Lorentz, es perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente. Motores de corriente alterna. Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con este tipo de alimentación eléctrica. Existe una gran variedad de motores de corriente alterna, entre ellos 3 tipos básicos: el universal, el asíncrono y el de jaula de ardilla. Motores universales. Los motores universales trabajan con voltajes de corriente continua o corriente alterna. Tal motor, llamado universal, se utiliza en sierras eléctricas, taladros, sopladores, batidoras y otras aplicaciones donde se requiera gran velocidad de giro con cargas débiles o fuerzas resistentes pequeñas. Estos motores para corriente alterna y continua incluyen los universales. Se distinguen por su conmutador de vanado y las de escobillas. Los componentes de este motor son los campos, el estator, la masa, el rotor, las escobillas, los excitadores y las tapas, las cubiertas laterales del motor. El circuito eléctrico es muy simple, tiene solamente una vía para el paso de la corriente porque el circuito está conectado en serie. Su potencia es mayor por tener mayor flexibilidad en vencer la inercia cuando está en reposo. O sea, tiene un par de arranque excelente, pero tiene una dificultad, y es que no está construido para su uso continuo o permanente durante largos periodos de tiempo. Otra dificultad de los motores universales son las emisiones electromagnéticas. Las chispas del colector, junto con su propio campo magnético, genera interferencias o ruidos en el espacio radioeléctrico. Esto se puede reducir por medio de los condensadores de paso, conectados a la escobilla de la carcasa del motor y conectando esta a más. Estos motores tienen la ventaja de que alcanzan grandes velocidades de giro, pero con poca fuerza. Existen también motores de corriente alterna trifásicos que funcionan a 380 volts y otras tensiones. Motores asíncronos. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor que puede ser de 2 tipos: de jaula de ardilla o bobinado, y un estator en que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados en el espacio, según el teorema de Ferrari. Cuando por la bobina circula un sistema de corriente trifásico equilibradas, por lo cual el desfasaje en el tiempo es de 120 grados, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. Este campo magnético variable va a inducir una tensión en el rotor según la ley de inducción de Faraday. Motores síncronos. De acuerdo con estos principios, se pueden utilizar un alternador como motor en determinadas circunstancias, aunque si se excita el campo con corriente continua y se alimenta por los anillos colectores de la bobina del rotor con corriente alterna, la máquina no arrancará. El campo alrededor de la bobina del rotor es alterno en polaridad magnética, pero durante un semiperíodo del ciclo completo intentará moverse en una dirección y durante el siguiente semiperíodo en la dirección opuesta. El resultado es que la máquina permanecerá parada. La máquina solamente se calentará y posiblemente se quemará. El rotor de un alternador de 2 polos debe hacer una vuelta completa para producir un ciclo de corriente alterna. Debe girar 60 veces por segundo a 3600 revoluciones por minuto para producir una corriente alterna de 60 Hz. Motores de jaula de ardilla. La mayoría de los motores que funcionan con corriente alterna de una sola fase tienen el rotor de tipo jaula de ardilla. Los rotores de jaula de ardilla
reales son mucho más compactos y tienen un núcleo de hierro laminado. Los conductores longitudinales de la jaula de ardilla son de cobre y van soldados a las piezas terminales del metal. Cada conductor forma una espira con el conductor opuesto, conectados por las dos piezas circulares de los extremos. Cuando este rotor está entre dos polos de campo electromagnéticos que han sido magnetizados por una corriente alterna, se induce una fuerza electromotriz en las espiras de la jaula de ardilla. Una corriente muy grande las recorre y se produce un fuerte campo que contrarrestará al que ha producido la corriente. Motores monofásicos o también motores monofásicos de fase partida o de fase dividida. Es un motor de inducción con dos bobinas en el estator, un principal y otro auxiliar o de arranque. El motor de fase partida es uno de los distintos sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos. Se basa en cambiar, al menos durante el arranque, el motor monofásico por un bifásico que puede arrancar solo. El motor dispone de dos devanados, el principal y el auxiliar. Además lleva incorporado un interruptor centrífugo cuya función es la de desconectar el devanado auxiliar después del arranque del motor. Además, el motor de fase partida, existen otros sistemas para arrancar motores monofásicos, como es el caso de motores de arranque por condensador. La necesidad del motor de inducción monofásico de fase partida se explica de la siguiente forma. Existen muchas instalaciones, tanto industriales como residenciales, a las que las compañías eléctricas solo suministran un servicio de corriente alterna monofásico. Además, en todo lugar casi siempre hay necesidad de motores pequeños que trabajen con suministros monofásicos para impulsar diversos artefactos electrodomésticos, fundamentalmente refrigeradores. La mayoría de los motores monofásicos de fase partida son motores pequeños cuyas potencias son fracciones de caballo a vapor, tanto para 115 volt como para 230 volt en servicio monofásico. Un motor monofásico de inducción no tiene par de arranque, es por ello que se conecta en paralelo con una bobina de arranque, para así poder crear un campo giratorio y de esta manera tener un torque de arranque. La bobina de arranque está desconectada por medio de un interruptor centrífugo. Las partes de un motor monofásico de fase partida son las siguientes. Rotor. Se compone por tres partes fundamentales. La primera de ellas es el núcleo, formado por un paquete de láminas o chapas de hierro de elevada calidad magnética. La segunda es el eje sobre el cual va ajustado a presión el paquete de las chapas. La tercera, el arrollamiento, llamado también jaula de ardilla, que consiste en una serie de barras de cobre de gran sección, alojadas en sendas ranuras axiales practicadas en la periferia del núcleo y unidas en cortacircuito mediante dos gruesos aros de cobre, situados uno a cada extrema del núcleo. En la mayoría de los motores de fase partida, el arrollamiento rotórico es de aluminio y está fundido en una sola pieza. Estator. Se compone de un núcleo de chapas de acero con ranuras semicerradas de una pesada carcasa de acero o de fundición, dentro del cual está introducido a presión el núcleo de chapas, y de dos arrollamientos de hilo de cobre aislados, alojados en las ranuras y llamados respectivamente arrollamiento principal o de trabajo y arrollamiento auxiliar o de arranque, que están conectados en paralelos entre sí. En el instante del arranque están conectados
uno y otro a la red de alimentación. Sin embargo, cuando la velocidad del motor alcanza un valor prefijado, el arrollamiento de arranque es desconectado automáticamente de la red por medio de un interruptor centrífugo montado en el interior del motor. Placas térmicas. Los escudos de las placas térmicas están fijados a la carcasa del estator por medio de tornillos o pernos. Su misión principal es mantener el eje del rotor en posición invariable. Cada escudo tiene un orificio central previsto para alojar el cojinete, sea de bolas o de deslizamiento, donde descansa el extremo correspondiente del eje rotórico. Los dos cojinetes cumplen las siguientes funciones: sostienen el peso del rotor, mantener a este exactamente centrado en el interior del estator, permitir el giro del rotor con la mínima fricción y evitar que llegue a rozar con el estator. Interruptor centrífugo. Este va montado en el interior del motor. Su misión es desconectar el arrollamiento de arranque en cuanto el rotor ha alcanzado una velocidad determinada. El tipo más corriente consta de dos partes principales, una fija y otra giratoria. La parte fija está situada por lo general en la cara interior del escudo frontal del motor y lleva dos contactos, por lo que su funcionamiento es análogo al de un interruptor unipolar. En algunos motores modernos, la parte fija del interruptor está montada en el interior del cuerpo del estator. La parte giratoria va dispuesta sobre el rotor y el funcionamiento de un interruptor sucede mientras el rotor está en reposo o girando a poca velocidad. La presión ejercida por la parte móvil del interruptor mantiene estrechamente cerrados los dos contactos de la parte fija. Cuando el rotor alcanza aproximadamente el 75% de su velocidad de régimen, la parte giratoria cesa de presionar sobre dichos contactos y permite, por tanto, que se separen, con lo cual el arrollamiento de arranque queda automáticamente desconectado de la red de alimentación. Enjaule o bobinado de jaula de ardilla. Se compone de una serie de barras de cobre de gran sección que van alojadas dentro de las ranuras del paquete de chapas rotórico. Dichas barras están soldadas por ambos extremos a gruesos aros de cobre que las cierran en cortocircuito. La mayoría de los motores de fase partida llevan, sin embargo, un arrollamiento rotórico con barras y aros de aluminio fundidos de una sola pieza. Bobinados del estator. Bobinado de trabajo o principal, a base de conductor de cobre grueso o aislado, dispuesto generalmente en el fondo de las ranuras estatóricas. Bobinado de arranque o auxiliar, a base de conductor de cobre fino aislado, situado normalmente encima del arrollamiento de trabajo. Ambos arrollamientos están unidos en paralelo. Motores trifásicos. Los motores trifásicos es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica origina campos magnéticos rotatorios en el bobinado del estator, lo que provoca que el arranque de estos motores no necesite circuito auxiliar. Son más pequeños y livianos que uno monofásico de inducción de la misma potencia. Debido a esto, su fabricación representa un costo menor. Los motores eléctricos trifásicos se fabrican en las más diversas potencias, desde una fracción de caballo
hasta varios miles de caballos de fuerza o HP. Se le construye para prácticamente todas las tensiones y frecuencias normalizadas y muy a menudo están equipadas para trabajar a dos tensiones nominales distintas. Sus aplicaciones, por su variedad de potencia y tamaño, son muy usados en la industria, no siendo así en el sistema residencial y doméstico, debido fundamentalmente a que en este sector no llega la cometida trifásica. En la industria se emplean para acondicionar máquinas, herramientas, bombas, montacargas, ventiladores, extractores, elevadores, grúas eléctricas, etc. Las partes fundamentales son el estator, el rotor y los escudos. El estator está construido por un enchapado de hierro al silicio de forma ranurado. Generalmente es introducido a presión dentro de una de la carcasa. El rotor es la parte móvil del motor. Está formado por el eje, el enchapado y unas barras de cobre o aluminio unida en los extremos con los tornillos. A este tipo de rotor se le llama jaula de ardilla o en cortocircuito porque el anillo y las barras forman en realidad una jaula. Los escudos por lo general se elaboran de hierro colado. En el centro tiene cavidades donde se incrustan cojinetes sobre los cuales descansa el eje del motor. Los escudos deben estar siempre bien ajustados con respecto al estator porque de ellos depende que el rotor gire libremente o que tenga arrastre o fricción. Principio de funcionamiento. Cuando la corriente atraviesa los arrollamientos de las tres fases del motor, el estator se origina un campo magnético que induce corriente en las barras del rotor. Dicha corriente da origen a un flujo que, al reaccionar con el flujo del campo magnético del estator, originará un par motor que pondrá en movimiento al rotor. Dicho movimiento es continuo debido a las variaciones también continuas de la corriente alterna trifásica. Solo debe hacerse notar que el rotor no puede ir en la misma velocidad que el campo magnético giratorio. Esto se debe a que cada momento recibe impulsos del campo. Pero al cesar el empuje, el rotor se retrasa. A este fenómeno se le llama deslizamiento. Después de este momento vendrá un nuevo empuje y un nuevo deslizamiento. Y así sucesivamente. De esta manera se comprende que el rotor nunca logre alcanzar la misma velocidad del campo magnético giratorio. Es por lo cual que recibe el nombre de asíncrono o asincrónico. El deslizamiento puede ser mayor conforme aumente la carga del motor y lógicamente la velocidad se reduce en una proporción mayor. Si el rotor tiene la misma velocidad de giro que el campo magnético rotativo, se dice que el motor es síncrono. Si por lo contrario el rotor tiene una velocidad de giro mayor o menor que dicho campo magnético rotatorio, el motor es asíncrono de inducción. Motor trifásico sincrónico. Estos motores se denominan sincrónicos porque la velocidad de giro depende únicamente de la frecuencia de la corriente de alimentación y del número de polos, siendo independiente de la carga que deba vencer. Las máquinas síncronas funcionan tanto como generadores y como motores. En nuestro medio, sus aplicaciones son mínimas y casi siempre están relacionadas en la generación de energía eléctrica. Todas las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas funcionan mediante generadores síncronos trifásicos. En motores solo se usa cuando la potencia excede el valor de 1 MV o megavoltio. Motores trifásicos asíncronos. Los motores trifásicos asíncronos o motores de inducción son las máquinas de impulsión eléctrica más utilizados, pues son sencillas, seguras y baratas. Los motores asíncronos se clasifican según el tipo de rotor en motores de rotor en jaula de ardilla o motores de inducción en cortocircuito y en motores de rotor bobinado o de anillos rozantes.